Hola, por la gracia del Señor estamos nuevamente juntas para aprender más de verdades espirituales que nos dan sabiduría y nos enseñan a vivir en el temor de Dios, para andar en justicia y honrar su nombre. Ahora que conocemos un poquito más a Nehemías, podemos ver que era un hombre muy bien organizado. Él delegó tramos de reconstrucción a varias familias. Él tenía claro que todos debían involucrarse en la obra. Esto reduciría el tiempo de construcción. La obra se iba a realizar en varios sectores en paralelo. Tuvo una visión y cálculo claro de cómo se podía hacer la obra con eficiencia. Nehemías empezó a describir el comienzo de la obra por la parte norte, dándole ese tramo a las familias sacerdotales. Esa parte norte era una de las más importantes que debían asegurar. No solo debían hacer un muro, sino asegurar torres fuertes y techarlas. Estas contenían casetas que servían para los puestos de vigilancia, donde los atalayas pudiesen observar el horizonte con amplia visión y además ver las puertas, que eran partes esenciales de las fortificaciones. Eso era lo que tenían que hacer a conciencia, pues era un punto donde tenía que haber mucha seguridad. Entonces, Nehemías había organizado de tal manera que todos estos detalles los pudieran considerar en la reconstrucción. Es interesante que este lado del muro se lo diera al sumo sacerdote Eliasib, y junto a él construyeron los demás sacerdotes, siendo este lado el de mayor importancia, puesto que era la parte más vulnerable y de fácil acceso para que el ataque del enemigo pudiese darse con facilidad. Muy bien, Nehemías se lo pudo haber delegado a los mejores albañiles y a constructores del pueblo, pero no, se lo dio al sumo sacerdote, quizá porque tanto Nehemías como Eliasib entendían que esta obra no solo era de algo físico, sino tremendamente espiritual, porque el término en el original hebreo para la expresión del texto que hemos leído, ellos arreglaron, significa más bien ellos consagraron, es decir, que estaban dedicando toda la obra al Señor, y los demás sacerdotes se unieron al trabajo, y algunos varones de las villas cercanas, como los de Jericó, y luego se unió Zacur, hijo de Imri. Hoy en día la iglesia se equivoca en pensar que los muros de protección que deben levantarse en la iglesia contra las ideologías, filosofía, sabiduría humana de este siglo les corresponde a profesionales de llegar a multitudes, aunque no sean creyentes. Como por ejemplo, algunas iglesias están invitando a Agustín Laje y a Miklos Lukács a dar ponencias, cuando ambos pueden ser muy respetuosos de la fe cristiana, pero no son salvos. Son los ministros, los pastores, los líderes creyentes de madurez cristiana llamados a levantar muros seguros alrededor de la grey, al exponer con fidelidad la palabra del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, con esto no estoy diciendo que los pastores y líderes de jóvenes no deban prepararse con gente que conoce temas como estos dos exponentes que he mencionado, pero no les podemos delegar a inconversos la tarea de formar a los salvos. Bueno, esto a modo de tratar de entender por qué Nehemías, guiado por el Espíritu Santo, le dio la parte más importante del muro de Jerusalén al sumo sacerdote Eliasib. Curiosamente, la puerta que debían restaurar se llamaba la Puerta de las Ovejas, y que fue apoyado por sus hermanos sacerdotes, como dice la Escritura. Este punto también me hace recordar el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. El pastor Timoteo, el joven pastor Timoteo, era quien tenía que formar a la iglesia de Éfeso en la palabra, porque la iglesia
es la columna y torre en el muro que defiende y pelea por la verdad. Al continuar leyendo el testimonio de Nehemías, vemos que varias familias se ocuparon de la reconstrucción del muro y lo mencionan en razón de un recorrido en el sentido contrario de las manecillas del reloj, como vemos en el mapa. El muro que está coloreado de verde era lo que tenían que construir. Lo que no está coloreado y señalado con una flecha marrón es el muro presente en la ciudad antigua de Jerusalén. Y partimos desde la puerta de las ovejas, donde está el punto rojo, lo que mencionamos hace un momento, y en la dirección contraria a las manecillas del reloj, hacia abajo y así recorriendo todo el perímetro. Nehemías menciona en su texto, en su diario personal, que lo tenemos como libro inspirado por Dios, nombres que se encargaban de cada sección del muro. Ellos respondieron a la convocatoria del sumo sacerdote Eliasib y obviamente acompañado con Nehemías, por cuanto él estaba encargado de toda la obra. Respondieron Eliasib, por eso llamó a los sacerdotes, a plateros, perfumeros, artesanos, gobernadores. Es muy curioso que no mencionan ningún constructor de profesión. Es que para la obra del Señor, la habilidad que se necesita para hacerla es la disposición de servir en su misión. Porque a veces los expertos, entre comillas, son más bien los que en vez de edificar, derriban. Dice en Proverbios 25-28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, cuando alguien cree tener la capacidad, la habilidad, la preparación, etcétera, de hacer la obra del Señor, pero no se sujeta a nadie, aunque diga que se sujeta a Dios, es una persona que está en ruinas. No puede edificar nada ni a nadie, porque su propia vida está derribada y sin muro, presa fácil del maligno y de su propia concupiscencia. Los inexpertos, entre comillas, hombres delegados por Nehemías para ejecutar la obra, fueron instrumentos eficaces en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu sumiso quien dirigía la obra. Ellos comprendieron que Nehemías era siervo de Dios y que le estaba obedeciendo al Señor. Los gobernadores que estaban bajo el comando de Nehemías no dijeron: ¿qué voy a trabajar en esto? Para eso están los siervos. Los sacerdotes no dijeron: esto a mí no me corresponde. No hubo distinción de estatus social o político o religioso. Todos esforzaron sus manos para bien. ¿Y cuál fue el resultado de su trabajo en los tramos que aquí están mencionados? Al final del verso 8 dice: así dejaron reparada a Jerusalén. Hermoso, ¿verdad? Cuando se trabaja en unidad, sin creerse más que el otro, sino más bien juntos, consagrar la obra al Señor y que Él y solo Él sea exaltado. Lamentablemente hubo también quienes no se sumaron a la obra, los grandes de los tecoitas. La expresión en el hebreo de este suceso da la idea de que no se someterían. Literalmente, dice el texto, no inclinarían sus cuellos. A lo que el Señor había puesto en el corazón de Nehemías, no quisieron ponerse bajo la dirección de este siervo de Dios. Ciertamente, hermanas, pueden surgir grandes ideas en medio de la congregación, y estas ideas pueden sonar bien. Hasta parece que Dios mismo ha puesto el sentir de hacer algo en su nombre. Pero si no hay sujeción, simplemente
todo lo que se haga no tendrá aprobación del Señor, por la sencilla razón de que Dios jamás aprueba la anarquía, porque esta es una clara y evidente rebeldía a la autoridad puesta por el Señor. Los grandes de los tecoitas, es decir, los que tenían poder en medio de ese pueblo, creían que sobre ellos la autoridad de Nehemías no era nada. Recordemos que él tenía un comando de parte del imperio persa, del rey de Persia, pero para ellos no era nada. Por eso es que no se unieron a la obra, no quisieron sumarse a la visión de Nehemías, porque no quisieron sujetarse a él. Además, tenemos también los indicios de que eran bastante cercanos a los enemigos del pueblo de Dios, como Sanballat y Tobías. Y para finalizar la meditación del pasaje de hoy, vemos que Salum, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, restauró con sus hijas. Me emociona pensar cómo estas mujeres se involucraron en la obra. Quizá Salum no tenía hijos varones, pero sus hijas no se retrajeron de hacer la obra del Señor junto a su padre. Ellas no eran expertas constructoras, pero tuvieron un lindo corazón de colaborar con la obra de su Dios al lado de su Padre. Meditemos con honestidad y delante del Señor. ¿Qué te falta para colaborar en la obra del Señor? ¿Qué te impide hacer la obra del Señor con otros hermanos? ¿Estar sirviendo al Señor en su misión? Son preguntas que debes contestarte con honestidad delante de la presencia del Señor y poner tus manos esforzándote para bien. Y que sea el Señor exaltado en todo lo que puedas colaborar en la obra de Cristo. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.